Surinam aparece en el mapa como un país pequeño escondido en la esquina norte de Sudamérica, pero basta entrar en sus fronteras para descubrir que es un territorio explosivo donde la selva, la sensualidad y los secretos mandan más que cualquier ley escrita. Desde lejos parece un destino tranquilo, pero al acercarse surge un paisaje que mezcla ríos gigantes que se retuercen como serpientes antiguas, aldeas ocultas entre árboles tan altos que no dejan pasar la luz, ciudades donde se escucha música que no se parece a nada y noches que pueden ser más intensas que las de cualquier capital famosa. Surinam no actúa como un país normal. Respira al ritmo de sus comunidades afro, indígenas, hindúes y javanesas, cada una con rituales, placeres, historias oscuras y maneras de vivir que no siguen los estándares del resto del continente. Aquí las comidas son poderosas. Las mujeres tienen una belleza e identidad tan marcadas que sorprenden incluso a viajeros experimentados, y la selva esconde más preguntas que respuestas, desde exploradores que nunca regresaron hasta zonas donde la gente local prefiere no hablar demasiado. Hoy verás un país que no aparece en guías turísticas ni en documentales tradicionales. Surinam es más salvaje, más sensual, más misterioso y más intenso de lo que te imaginas, y este viaje solo lo podrás hacer si estás dispuesto a ver lo que otros prefirieron ignorar. Una tierra salvaje donde la selva manda. Surinam no es un país que puedas entender desde un mapa ni desde una foto. Es un territorio que exige caminarlo, olerlo, sudarlo y respetarlo, porque aquí la naturaleza no solo domina, impone sus reglas y decide quién entra, quién sale y quién se queda atrapado. Las primeras impresiones golpean fuerte. Selvas tan densas que parecen muros verdes sin principio ni fin. Árboles que alcanzan alturas imposibles, ríos interminables que cortan el país como venas gigantes y un clima que no se limita a ser caluroso, sino que te aplasta, te humedece, te envuelve y te recuerda a cada segundo que estás en uno de los rincones más salvajes de Sudamérica. En ciertas regiones, la noche no cae, se desploma. Una oscuridad espesa llega de repente, como si alguien apagara el mundo, y con ella aparecen sonidos que no existen en otros lugares, murmullos de animales que no se ven, vibraciones de insectos que parecen motores, susurros del bosque que solo entienden quienes nacieron ahí. La selva de Surinam es tan impenetrable que muchos viajeros subestiman lo que implica adentrarse en ella. Algunos llegan con confianza, pensando que es una excursión más, pero la historia del país está llena de relatos de aventureros que quedaron atrapados por días, semanas o incluso meses, porque la vegetación les cerró el camino, los ríos crecieron sin aviso, o las aldeas más remotas decidieron no permitirles el paso. No es exageración decir que hay comunidades que viven como hace siglos, siguiendo ritmos propios, desconfiando de los forasteros y protegiendo sus secretos con una firmeza que sorprende a cualquiera. Hay zonas donde un visitante solo puede entrar si es presentado por alguien de la comunidad, y aún así no se garantiza que pueda quedarse. Para algunos extranjeros, este sistema ancestral parece duro, pero para ellos es la manera de conservar su identidad y evitar problemas que ya han visto llegar desde fuera demasiadas veces. El paisaje selvático también ha sido escenario de historias que parecen leyendas pero que tienen testimonios reales. Viajeros que se perdieron y fueron encontrados días después delirando en mitad del río. Pescadores que aseguran haber visto luces moverse bajo el agua, como si algo gigantesco respirara ahí abajo. Comunidades que cuentan que algunos ríos tienen dueños espirituales, capaces de castigar a quien los cruza sin permiso. Y aunque suene fantasioso, cuando uno observa la magnitud de esos ríos, la fuerza de las corrientes y el silencio profundo que los rodea, es fácil entender por qué adoptaron reputaciones peligrosas. Hay zonas donde la fauna parece salida de otro tiempo, serpientes enormes que se deslizan por troncos sumergidos, aves que suenan como alarmas naturales, insectos que pueden causar reacciones fuertes y plantas capaces de quemar la piel con solo rozarlas. Esta geografía no solo moldea la forma de moverse, sino también la forma de pensar. La gente que crece en Surinam desarrolla una relación con la naturaleza que mezcla respeto, miedo, admiración y estrategia.
Desde muy jóvenes aprenden que la selva no es un lugar hostil, pero sí un sitio que exige inteligencia y humildad. Nadie se cree superior a ella. Nadie intenta imponerse. Y esa mentalidad se refleja en la personalidad surinamesa. Una mezcla de calma exterior con un sentido interno de alerta constante, una capacidad de adaptación sorprendente, una forma de convivir en comunidad donde la precaución y el instinto pesan tanto como el conocimiento. Las aldeas remotas, especialmente las que están a varios días de navegación sobre ríos interminables, conservan ese equilibrio de manera más intensa. Allí la modernidad llega a cuentagotas y solo cuando la selva lo permite. Muchas funcionan como pequeñas sociedades independientes donde las reglas no están en documentos oficiales, sino en la memoria colectiva. La gente sabe qué zonas no se cruzan de noche, qué plantas no se tocan, qué sonidos anuncian peligro y qué rituales deben hacerse antes de entrar en ciertos territorios. Para alguien de fuera, estas prácticas pueden parecer exageradas o incluso supersticiosas, pero quienes viven ahí saben que cada una de ellas nació de experiencias reales, de errores pagados con vidas, de generaciones observando el comportamiento del bosque. Incluso en Paramaribo, la capital, esa presencia dominante de la naturaleza se siente. A pesar de ser el centro urbano del país, la ciudad no se libra de la humedad, de los sonidos nocturnos, de la sensación de que la selva está a unos pasos esperando recuperar terreno. Las casas de madera, los canales, los colores intensos y el aroma a especias recuerdan que Surinam es un sitio donde la cultura y la geografía se mezclan sin pedir permiso. La identidad surinamesa es hija directa de esta tierra salvaje. Mujeres de Surinam. Belleza, carácter y deseos ocultos. Cuando uno avanza desde la selva hacia los pueblos más poblados, empieza a notar un detalle que ningún extranjero olvida. La mezcla de mujeres surinamesas es tan variada que parece imposible que pertenezcan al mismo país. Después de haber visto cómo la gastronomía revela el espíritu de Surinam, es natural pasar a quienes mantienen vivas esas tradiciones y quienes cargan sobre los hombros historias que no se cuentan fácilmente. Las mujeres aquí no solo son parte del paisaje humano, definen el ritmo social, moldean relaciones, sostienen familias y guardan secretos que solo se entienden viviendo en esta tierra donde 4 culturas se cruzan todos los días. Lo primero que salta a la vista es que los rasgos físicos cambian según la región y la herencia. En zonas afrodescendientes predominan cuerpos fuertes, piel profunda y miradas intensas que cuentan linajes enteros. En comunidades hindúes destaca la elegancia suave, los ojos expresivos, los gestos delicados que sobreviven desde tiempos remotos. En barrios javaneses aparece otro tipo de belleza, más ligera en movimientos, más sutil en presencia, donde el cabello oscuro cae como un velo silencioso. Y en tierras indígenas, la estética se vuelve terrenal, conectada al río, al bosque, al clima. Lo curioso es que estas diferencias no chocan entre sí. Conviven en calles donde una sola cuadra puede mostrar generaciones de mezcla y familias unidas por historias imposibles de rastrear. Pero si la diversidad física impresiona, lo que realmente marca a las mujeres surinamesas es su carácter. La cultura afro influye con una fuerza que se siente en el tono de voz, en la manera de defender a la familia y en la idea de que nadie debe intentar controlar su libertad interior. La herencia javanesa aporta disciplina, prudencia y un sentido casi sagrado del deber. La influencia hindú añade respeto por la estructura familiar y un equilibrio complejo entre tradición y deseo. Y la raíz indígena trae una conexión con la naturaleza que se nota en la forma de hablar, en la calma con la que enfrentan conflictos y en su habilidad para leer silencios. Esta combinación no existe en ningún otro país, y es una de las razones por las que Surinam tiene una energía femenina tan intensa que a muchos visitantes los desconcierta. A medida que uno se adentra en la vida cotidiana, la realidad de los roles familiares se vuelve evidente. Aunque muchas mujeres estudian, trabajan y viajan, la casa sigue siendo un terreno donde su influencia es absoluta. En barrios afro, la matriarca es la figura más poderosa del hogar, y lo sabe.
Toma decisiones, organiza finanzas, marca límites y estabiliza relaciones. En familias javanesas, la mujer sostiene la vida doméstica, pero también es consejera silenciosa, voz estratégica, equilibrio entre generaciones. En hogares hindúes, cada gesto femenino tiene peso social. Cocinar bien, mantener la armonía y cuidar a los mayores aún se consideran señales de respeto. Y en comunidades indígenas, el rol se mezcla con la supervivencia. Recolectar, criar hijos, mantener rituales. Allí la mujer no es un complemento, es el eje. Todo esto crea un sistema complejo alrededor del matrimonio y la libertad. En zonas más tradicionales, casarse aún funciona como puente entre familias, no solo entre personas. En áreas urbanas, la modernidad abre espacios para relaciones más libres. Sin embargo, el país mantiene un equilibrio peculiar. Existe libertad, pero también límites silenciosos. Una mujer puede vivir sola, trabajar y tener autonomía. Pero al mismo tiempo, la reputación pesa más que una montaña. Cada gesto se comenta. Cada cambio llama la atención. Cada rumor se mueve como viento entre casas que están demasiado cerca unas de otras. Esa mezcla entre libertad y vigilancia convierte la vida amorosa en algo delicado de manejar. Y aquí aparece un detalle que siempre confunde a los extranjeros. Algunos llegan con mitos exagerados, creyendo que la mezcla cultural hace que Surinam sea un territorio sin reglas sentimentales. Otros imaginan lo contrario, pensando que todas las comunidades son cerradas, rígidas y tradicionales. Ambos extremos son falsos. La realidad es más interesante y mucho menos predecible. Hay mujeres afrodescendientes extremadamente independientes que manejan relaciones con humor, carácter y cero tolerancia a la debilidad. Hay mujeres javanesas que parecen reservadas, pero poseen una determinación silenciosa que sorprende en los momentos clave. Hay mujeres hindúes que desafían tradiciones sin romper con su familia. Y hay mujeres indígenas cuyos vínculos afectivos están tan ligados a la tierra que no encajan en ningún molde occidental. Cuando se habla de deseo, todo cambia otra vez. En Surinam, la sensualidad no es algo que se muestre abiertamente, pero tampoco se esconde del todo. Se mueve como un lenguaje cifrado. Está en la forma en que una mujer camina por un mercado a primera hora de la mañana. Está en el ritmo de su voz cuando negocia un precio. Está en la ropa que elige, que nunca busca provocar, pero siempre marca identidad. Aquí el deseo se expresa con gestos, con silencios y con decisiones pequeñas que solo la comunidad entiende. La sensualidad surinamesa es esa tensión suave entre lo que se permite y lo que se mantiene en privado. La discreción tiene un valor enorme. No mostrar demasiado no significa falta de libertad, significa respeto por la privacidad. Una mujer puede sentir deseo, pero jamás lo convierte en espectáculo. Puede elegir pareja, pero evita hacer del tema una conversación pública. Puede vivir relaciones intensas, pero siempre cuidando que su imagen no se convierta en chisme. Y si hay algo que en Surinam se teme más que un conflicto sentimental, es el poder destructivo del rumor. El chisme aquí puede terminar amistades, romper familias, congelar reputaciones. Las mujeres lo saben mejor que nadie. Por eso la sensualidad se vive, pero se protege. Aún así, hay detalles curiosos que casi nadie conoce. En algunas zonas afro, la fuerza de una mujer se mide por su capacidad para gestionar una casa y mantener a raya los problemas, no por la forma en que se vista. En barrios javaneses, una mujer que habla poco puede ser la que realmente manda. En áreas hindúes, las celebraciones matrimoniales pueden durar días, y ahí las mujeres muestran liderazgo en cada movimiento. En comunidades indígenas, se dice que una mujer puede intuir cosas que un hombre jamás percibe, y no es raro que ellas decidan cuándo es buen momento para mudarse, casarse o hasta pescar. La vida amorosa también tiene rincones inesperados.
Hay mujeres que prefieren relaciones discretas y otras que no temen expresar lo que quieren, siempre dentro del código social. Hay quienes mezclan creencias religiosas con prácticas modernas para mantener relaciones equilibradas, y hay quienes usan su intuición para navegar entre culturas tan diferentes que cualquier extraño quedaría perdido. La variedad es tan grande que intentar definir a la mujer surinamesa es imposible. Lo único que puede decirse con certeza es que viven entre deseo y tradición, entre libertad y reputación, entre fuerza y misterio. Entenderlas es entender Surinam, porque ellas cargan la historia, sostienen la mezcla cultural, protegen los rituales y manejan los silencios del país. Y detrás de cada sonrisa, de cada gesto y de cada mirada, hay secretos que solo se revelan con el tiempo, cuando la confianza se hace fuerte y la comunidad te acepta como parte de la vida diaria. La mezcla de pueblos que creó un país imposible de copiar, Surinam, no se entiende si intentas mirarlo como un país normal. Es un territorio donde se mezclaron pueblos que en cualquier otra parte del mundo habrían vivido separados por océanos, religiones, idiomas y siglos de historia, pero que aquí terminaron coexistiendo a la fuerza, al azar, por destino o por pura necesidad. Afrodescendientes que escaparon de la esclavitud y crearon comunidades guerreras en mitad de la selva. Indígenas que estaban aquí desde antes de cualquier mapa y que mantienen saberes que sorprenden a científicos modernos. Javaneses traídos por los holandeses desde el sudeste asiático. Hindúes enviados desde la India después de la abolición de la esclavitud. Europeos que llegaron como colonos, misioneros o comerciantes. Todos, absolutamente todos, encerrados en un territorio pequeño donde la convivencia no era una opción, sino una obligación. Y de esa mezcla, nació un país que no se parece a ningún otro en la Tierra. Lo más sorprendente es que esta diversidad no se diluye. Al contrario, se vuelve más marcada, más intensa, más visible a cada paso. Hay zonas donde las costumbres afro se mantienen casi intactas, aisladas del mundo moderno como si el tiempo hubiera decidido detenerse. En esas aldeas se habla un creole afro-surinamés con entonación fuerte. Se siguen rituales heredados de ancestros que huyeron al interior del país hace más de 2 siglos y se respeta una jerarquía social basada en linajes, clanes y espíritus protectores. Allí las mujeres llevan peinados tradicionales cargados de simbolismo, los hombres aprenden desde jóvenes a navegar ríos complicados y la religión combina cristianismo con práctica ancestral sin ningún conflicto interno. Para muchos turistas es impactante ver que en pleno siglo XXI existen comunidades que guardan la memoria viva de África en un territorio sudamericano rodeado de selva. Pero basta moverse unas horas. Y en Surinam, moverse unas horas significa cruzar ríos interminables y caminos difíciles, para llegar a aldeas que parecen transportarte a Bali. Son zonas donde viven descendientes de javaneses que mantienen tradiciones de danza, comida, vestimenta y espiritualidad que podrían sorprender incluso a alguien que haya estado en Indonesia. Las casas de madera decoradas con colores suaves, los templos, los olores de la comida preparada con cúrcuma, lemongrass y hierbas que no existen en el resto del continente, hacen que muchos visitantes olviden que siguen en Sudamérica. Aquí la disciplina, el respeto a la familia y la organización comunitaria se sienten profundamente marcados, y la vida social gira alrededor de celebraciones que combinan música asiática con ritmos locales de una manera que solo podría ocurrir en un país como Surinam. A unos kilómetros más, el ambiente vuelve a transformarse. Aparecen comunidades hindúes donde la vida parece una extensión de la India rural, mujeres vestidas con saris de colores intensos, hombres trabajando en agricultura familiar, templos dedicados a deidades hindúes repartidos entre plantaciones de arroz, festivales que iluminan pueblos enteros durante la noche. Y lo más inesperado, familias que mantienen tradiciones matrimoniales estrictas, códigos sociales muy marcados, rituales de purificación con fuego y agua, y una estructura familiar donde el respeto a los mayores es una ley no escrita. En ciudades como Nikeri, la influencia india es tan fuerte que muchos extranjeros aseguran sentirse en otro continente sin haber salido del país. Y cuando uno finalmente llega a Paramaribo,
la capital, descubre que la mezcla no se separa, sino que se vuelve aún más explosiva. Calles donde una mezquita enorme está justo al lado de una sinagoga histórica, donde un templo hindú convive con iglesias cristianas y donde la gente entiende que la ciudad funciona precisamente porque nadie intenta borrar la identidad del otro. En un mismo mercado se venden especias indias, pescados de río, vegetales afro, dulces javaneses y pan europeo. Y mientras esto ocurre, se escucha música que puede pasar de ritmos africanos a melodías indonesias, de canciones pop caribeñas a cantos hindúes sin que nadie lo vea como algo extraño. Pero esta mezcla, aunque maravillosa, no es simple. Genera tensiones profundas, rivalidades históricas, orgullos comunitarios muy fuertes y reglas sociales que no están en papeles, pero que todos conocen. En aldeas afrodescendientes, por ejemplo, muchas familias no permiten matrimonios con otras etnias a menos que exista un proceso de aceptación que puede durar años. En comunidades hindúes, las expectativas de pureza familiar y religiosa marcan decisiones sobre con quién se puede salir, con quién se puede vivir o quién puede ser aceptado como pareja. Comer para sobrevivir, gozar y resistir. La comida en Surinam no se puede entender si no vienes preparado para algo salvaje. Lo que probaste en el capítulo anterior sobre la mezcla de pueblos queda grabado en cada plato, porque aquí cada cultura dejó su firma en la mesa, y esa firma se siente fuerte, profunda y a veces tan intensa que puede marear a quien no está acostumbrado. La gastronomía surinamesa no nació para ser suave ni elegante. Nació para alimentar cuerpos que trabajan bajo humedad extrema, para mantener la energía en aldeas donde conseguir ingredientes es una pequeña batalla diaria. Y nació también para dar placer, porque aunque el país parezca rudo en su clima y en su selva, la comida es una de las partes más sensuales de su identidad. Lo primero que sorprende a un visitante es que los platos no tratan de ser equilibrados. Tratan de ser contundentes. Sopas espesas que casi se mastican, carnes que se cocinan durante horas hasta que el hueso se desprende solo, salsas que queman un poco pero dejan un sabor que no se olvida. Comer aquí es entender que el cuerpo necesita fuerza y también goce. En aldeas afrodescendientes, las sopas de maní, las sopas de pescado de río y los guisos de gallina son un abrazo caliente que te sostiene durante el día, y cada hogar tiene su versión secreta, su toque personal. Algunas familias agregan hojas silvestres que solo crecen en ciertas zonas de la selva. Otras usan especias que trajeron los antepasados desde África y que han pasado de generación en generación sin perder potencia. Y cuando uno cree que ya entendió la base de la comida surinamesa, aparece la influencia indonesia con una fuerza que cambia todo. Platos llenos de cúrcuma, jengibre, salsa de soya, sambal picante y carnes ahumadas que recuerdan a Yakarta más que a Sudamérica. Este contraste es tan fuerte que muchos viajeros confiesan que sienten que han cambiado de país solo con cruzar un barrio. Un arroz frito javanés puede compartir mesa con un guiso afrodescendiente pesado y una ensalada hindú llena de comino y clavo. Y nadie pregunta por qué. Esa mezcla es normal aquí. En Paramaribo, un solo plato puede tener ingredientes africanos, técnica indonesia y vegetales amazónicos recolectados esa misma mañana. La selva también deja su huella. Ingredientes que no se encuentran en ningún supermercado del continente aparecen en los pueblos interiores. Frutas que parecen inventadas, hojas que tienen olor a madera húmeda, raíces duras que los indígenas han usado durante siglos para alimentarse cuando no queda nada más. Hay pescados de río con carne suave pero sabor fuerte, y otros tan peligrosos de manipular que solo los cocineros experimentados se atreven a prepararlos. Cuando la selva manda, la comida se vuelve un ejercicio de supervivencia, y ese sabor queda incrustado en la forma en que el país entiende la cocina. Una transición natural te lleva a pensar en cómo se conserva todo esto, porque en muchas aldeas aún no existe un suministro eléctrico constante. Y ahí aparecen técnicas ancestrales que impresionan hasta a chefs profesionales. Muchos productos se secan al sol durante días, otros se ahuman hasta quedar casi negros, otros se entierran en barro o se envuelven en hojas que funcionan como refrigerador natural.
Estas técnicas no solo conservan los alimentos, también les dan sabores intensos que definen la identidad de los platos. Una carne ahumada en Surinam no sabe como ninguna otra en Sudamérica. Tiene una fuerza que recuerda a los antiguos métodos africanos combinados con técnicas amazónicas. Comerla es sentir historia. La cocina comunitaria es otra parte clave que habla de cómo la comida aquí une y ordena. En zonas afro, cocinar es un acto colectivo y también un acto jerárquico. Las mujeres mayores deciden qué se prepara, quién se encarga del fuego, quién corta las hojas, quién limpia el pescado. En las ceremonias javanesas, preparar comida es casi un ritual donde hay que seguir pasos específicos para que el plato sea aceptado por toda la comunidad. Y entre los hindúes, hay comidas que solo pueden prepararse durante festividades religiosas específicas. Y hacerlo fuera de ese calendario se considera una falta de respeto. Lo más interesante es que hay alimentos que son considerados prohibidos o sagrados según el grupo social. En algunas comunidades afrodescendientes, ciertos pescados se evitan porque se cree que atraen mala suerte o enfermedades espirituales. En aldeas indígenas, hay frutas que solo pueden comer ciertos miembros de la familia porque se cree que tienen propiedades que alteran el equilibrio del cuerpo. Entre los hindúes, ciertos animales jamás se cocinan en casa por motivos religiosos, y esto crea una línea clara entre lo que se come por placer y lo que se come por tradición. Estas diferencias generan discusiones, pero también crean una identidad culinaria que no se limita a lo que está en el plato, sino a lo que ese plato significa. Rituales que mezclan fe, magia y miedo. En Surinam, la espiritualidad no vive en templos fríos ni en libros polvorientos. Respira en los patios, en los bosques, en los tambores, en las casas donde se vela a un muerto y en las chozas donde un anciano murmura palabras que nadie se atreve a repetir. Aquí la fe no es un sistema, es una fuerza que sube por la piel, que se mezcla con el miedo y que obliga a cualquiera a mantener respeto, incluso si no cree en nada. Lo primero que sacude al visitante son las ceremonias afrodescendientes. No necesitan gran escenario para empezar. A veces basta un patio de tierra, una mesa improvisada y un tambor que golpea con un ritmo que no se aprende, se hereda. La gente se reúne sin prisa. Algunos observan, otros ya saben que entrarán en trance. Cuando la música empieza, la energía cambia. No es entusiasmo ni alegría. Es un tipo de intensidad que hace temblar el aire. El cuerpo de quien danza se mueve como si sus huesos recordaran algo que la memoria olvidó hace generaciones. Y mientras el tambor late, se dice que los espíritus escuchan. Nadie lo afirma en voz alta, pero todos actúan como si fuera verdad. Si un bailarín cae al suelo y empieza a hablar con otra voz, nadie se alarma. Solo los más sabios se acercan, susurran frases antiguas y guían la ceremonia para que no se desvíe hacia algo peligroso. Ese peligro existe. No se menciona, pero se siente. Hay historias de rituales donde los tambores se aceleraron demasiado y el trance se volvió violento, como si el espíritu no quisiera irse. También se habla de noches en las que alguien gritó palabras en un idioma que ningún anciano reconoció, como si fuese la lengua de los primeros esclavos que llegaron aquí hace más de 2 siglos. En esas ocasiones, el ritual se corta de golpe. La música se apaga, el silencio pesa, y todos caminan a casa sin decir nada. La magia aquí no es entretenimiento, es una frontera que se respeta. Si uno se aleja de las comunidades afro y cruza ciertas zonas de Paramaribo, aparece otro universo espiritual. Los rituales javaneses tienen un tono completamente distinto. No hay tambores intensos, no hay trance físico, hay susurros, silencio, humo y palabras que suenan a viento encerrado en una botella. Los javaneses creen en la presencia constante de seres invisibles llamados Lelembut, espíritus que conviven con los vivos sin ser vistos. Los rituales para hablar con ellos suelen hacerse de noche, cuando el ruido baja y la casa parece flotar en la oscuridad.
se coloca incienso. Se abre una ventana, se enciende una vela, y un anciano empieza a murmurar como si sostuviera una conversación sin cuerpo enfrente. Algunos dicen que estos rituales sirven para pedir protección. Otros aseguran que funcionan para arreglar un problema familiar, para calmar un alma inquieta o para entender por qué un sueño se repite. Lo curioso es que estos encuentros siempre se hacen en espacios íntimos. No hay público. No hay celebración. Todo ocurre como si la casa misma fuera un templo. Y aunque el ritual parece tranquilo, muchos visitantes juran haber sentido algo detrás de ellos, como si alguien respirara desde un rincón oscuro. Los javaneses no niegan esa sensación, pero tampoco la explican. Dicen que si uno siente miedo es porque no vino con buenas intenciones. A medida que la selva aparece en el horizonte, las prácticas indígenas toman protagonismo. Aquí la espiritualidad no está en el humo ni en el tambor. Está en el bosque. En Surinam, la selva es una presencia viva, no una metáfora. Los pueblos indígenas creen que cada árbol, cada río y cada animal tiene un espíritu que observa y reacciona. Por eso, antes de entrar en áreas profundas, algunos líderes realizan un pequeño ritual. Colocan una ofrenda en el suelo, hablan con la selva como si fuera una persona y piden permiso para caminar. No hacerlo, dicen, atrae desgracias. Hay historias de visitantes que ignoraron ese gesto y terminaron perdidos durante días, como si el bosque se los tragara y se negara a devolverlos. También existen rituales para curar enfermedades que, según ellos, no vienen del cuerpo sino del desequilibrio con la naturaleza. El curandero usa plantas, humo suave y cantos que parecen imitar el sonido del río. Se dice que cuando el canto se vuelve más agudo, el espíritu que causa el mal se aleja. En algunas aldeas, estos rituales se acompañan con objetos que se consideran poderosos. Puede ser un collar hecho con semillas, una piedra encontrada en un río específico o una figura tallada por un anciano que conoce los símbolos que la selva respeta. No se trata de superstición infantil, es una estructura de protección arraigada, tan seria que nadie se atreve a burlarse. Creencias, magia y secretos que solo entienden los que nacen aquí. Surinam guarda un tipo de misterio que no aparece en mapas ni en libros. Es un misterio que se respira, que se pega a la piel, que se mete en los silencios de la selva y en los callejones húmedos de Paramaribo. Y aunque muchos visitantes creen que el país es solo mezcla cultural, comidas intensas y noches sensuales, los que han vivido aquí saben que la verdadera esencia está en algo más profundo. Hay una espiritualidad que no se discute, una presencia que no se puede señalar, pero que todos sienten cuando cae la noche y el viento cambia de dirección. Este capítulo entra en ese mundo, el que no aparece en ninguna guía turística. Cuando se habla de magia en Surinam, la gente suele pensar en tradiciones africanas traídas por los antepasados que escaparon de la esclavitud. Y sí, ese legado existe. Late en los tambores nocturnos. Respira en los rezos que se hacen antes de entrar a la selva. Camina en la forma en que ciertas familias protegen sus casas con mezclas de hierbas, carbón y palabras susurradas que nadie repite dos veces. Pero la magia en Surinam no se limita a un origen. Es una mezcla viva. Una fusión donde lo africano se une con rituales hindúes, prácticas javanesas y visiones indígenas que hablan directamente con los espíritus del bosque. Esa mezcla crea un sistema espiritual que parece improvisado, pero que tiene siglos de historia. En los barrios afrodescendientes, las ceremonias nocturnas siguen un ritmo que mezcla música, trance y respeto absoluto por los ancestros. Hay noches donde el tambor se vuelve una puerta. Hay personas que entran en estados alterados de conciencia para recibir mensajes, advertencias o respuestas sobre la salud de la familia. Nadie lo graba. Nadie lo exhibe. Es un pacto íntimo, un trato entre los vivos y los que ya se fueron. Y aunque estas ceremonias se realizan menos que antes, todavía hay rincones donde un visitante puede sentir que el aire vibra de forma diferente, como si algo invisible estuviera observando.
En las comunidades hindúes, la espiritualidad toma otro camino. Allí los templos se llenan de colores, de ofrendas, de cantos repetidos con una cadencia hipnótica. Los rituales buscan equilibrio, protección y claridad mental. Sin embargo, detrás de las flores y las estatuas brillantes, existe un lado menos visible. Hay amuletos que se entregan solo a ciertas personas. Hay días en los que nadie debe entrar al bosque porque se cree que los espíritus están inquietos. Y hay historias de rituales destinados a limpiar la mala suerte de alguien que ha sido víctima de una envidia muy fuerte. Todo se hace con delicadeza. Nada se grita. Nada se exhibe a curiosos. En las comunidades javanesas, la magia tiene un toque casi silencioso. No hay grandes ceremonias. No hay música fuerte. Hay susurros. Hay rezos pronunciados con precisión. Hay objetos que nunca deben tocarse sin permiso. Los javaneses creen que ciertos espíritus pueden acompañar a una familia por generaciones, protegiéndola o castigándola según cómo se honren las tradiciones. Dicen que algunos sueños no son solo sueños, que pueden ser advertencias, que una sombra puede significar más de lo que parece. Y si alguien siente que la energía en su casa cambia, se recurre a un ritual pequeño, casi invisible, para reequilibrar lo que está fuera de lugar. En los pueblos indígenas del interior, la frontera entre lo espiritual y lo cotidiano es prácticamente inexistente. La selva no es solo un bosque, es un ser vivo que observa, habla y se ofende. Los ancianos cuentan historias de espíritus que viven en los ríos y que pueden arrastrar a quien se acerque en un mal día. Hablan de guardianes invisibles que protegen ciertas cuevas. Hablan de árboles donde nadie debe cortar madera porque pertenecen a los ancestros. Y cuando alguien enferma sin razón, se consulta a un chamán que sabe leer señales en el viento, en las plantas, en los sueños del paciente. Para ellos, el mundo espiritual no es un misterio. Es un sistema tan real como el clima o la caza. Por eso el misterio de Surinam no se explica con una sola historia. Es una corriente subterránea, un susurro que se mezcla con la brisa nocturna. Una verdad que nadie puede capturar por completo. Cuando terminas un viaje por este país, no te llevas respuestas claras. Te llevas una sensación, una duda, una vibración que se queda en la memoria. Y es ahí donde Surinam demuestra su verdadero poder. No necesita que creas en su magia. Solo necesita que no la ignores. Y cuando apagas la luz después de conocerlo, es imposible no preguntarte si todo lo que escuchaste fue un mito, o si las sombras de la selva están más vivas de lo que te atreves a aceptar.